eso es lo que queremos que siga siendo, la casa de todos y todas, y que podamos confrontar ideas. Y que sepas que aquí, con nuestras residencias de opositores, o con nuestro colegio mayor de estudiantes, Pío XII, esta va a ser siempre tu casa, y lo que nos gusta son los ideales, lo que nos gusta son la gente valiente como tú, y la gente, sobre todo, generosa, que deja parte de su tiempo por estar con los universitarios. Muchas gracias y te dejo con Pablo para que sea quien te presente. Gracias. Bueno, pues nada, antes que nada, como siempre, agradecer, bueno, por las palabras de Peri, obviamente, agradeceros también a los colegiales que estáis aquí, gente que ha venido de fuera, opositores, por eso, por darnos la oportunidad de tener este tipo de iniciativas. También por contar con parte de vuestro tiempo, que sé que es muy difícil también con temas de estudio, prácticas y demás. Y bueno, pues obviamente a Macarena por darme la oportunidad de estar negociando, pues que venga, que pase tiempo con nosotros, que sé con un pequeño en casa, con tantísima agenda apretada y demás, pues vale oro el tiempo. Y nada, bueno, pues hoy traemos una figura como Macarena. Ya sabemos que por la diversidad de temas, de figuras que tratamos, lo que venía diciendo Peri, tratamos de ver diferentes perspectivas, ver que, bueno, pues con la edad que tenemos, al fin y al cabo, en proceso de formación, de aprendizaje, es fundamental escuchar de todo. Y hoy, pues eso, venimos con Macarena Olona, abogada del Estado, política española, fue portavoz y secretaria general con el partido parlamentario Vox en la legislatura 13-14 por Granada. También se presentó a la candidatura de la presidencia de la Junta de Andalucía por Vox. También fue portavoz en el Parlamento andaluz, que justo coincidió con mi primera votación, con mayoría de edad. Y bueno, también emprende este nuevo proyecto de Caminando Juntos y es bueno, la fundación y presidencia de la Fundación Igualdad Iberoamericana, que es un proyecto que yo creo que es algo más personal, que va más allá de ese interés personal, que intenta aportar algo más a esa parte de la sociedad que está vinculada y ligada con nosotros. A partir de aquí, bueno, pues nacida en Alicante en el 79, Olona obtuvo, ya le estaba comentando que aquí hay muchos colegiales, uno estudia medicina, otro ingeniería. Ella estudió Derecho en la Universidad de Alicante y por ese reconocimiento de extraordinaria académica, bueno, pues yo creo que es parte del impulso que se le da también para lanzarse al mundo de la oposición y de la abogacía del Estado. Entra al cuerpo en 2009, a partir de aquí en 2013 y 2017 nombrada como abogada jefa de Estado en el País Vasco, con lo que ello supone, no solamente el cargo, sino bueno, pues la situación, pues estar en el norte y dar pues un servicio pues extraordinario. Y a partir de aquí, bueno, pues yo creo que todo el mundo sabe quién es Macarena Olona, todo el mundo ha escuchado de ella, pues en una sesión parlamentaria, en redes, en cualquier periódico. Y hoy tratamos un tema que hablaba con ella, bueno, pues las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Creo que es un tema fundamental, primero por el interés que provoca en los jóvenes y porque creo que es un tema que hoy en día está siendo muy dañado. Es un tema que no viene de este gobierno, que no viene del gobierno anterior, aunque quizás ahora se está viendo más perjudicado, pero es un tema que viene azotando parte de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y que amenazan con ese equilibrio y esa estabilidad social y política. Sin irnos más lejos, podemos ir a Ferraz, por ejemplo, donde hemos visto que un juzgado de instrucción ha abierto diligencias penales contra la UIP, la Unidad de Intervención Policial, por hacer su trabajo, digámoslo así. Hemos visto también cómo en Cataluña, volviendo un poco atrás, en 2017, con todo el tema del proceso, de la independencia, vemos cómo se ha juzgado y se pretende juzgar a más de 40 policías por sus intervenciones en un proceso que queda entre comillas, que todavía no sabe qué va a pasar con ello. Un partido popular que cuando Vox pierde esa representación necesaria para presentar el recurso de inconstitucionalidad a la ley de amnistía, pues el PP es el único que puede hacerlo y como que duda, sabiendo que con esa ley de amnistía se va a abandonar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que sufrieron y se vieron dañadas en todo ese proceso. Sin irnos más lejos también podemos hablar del sector primario, todo el tema de manifestaciones que estamos hablando, tractoradas, pues todo el sector de la agricultura, como vemos en Zaragoza hace un par de semanas, que se está amenazando con frases de poco mató ETA, o sea, yo no en boca mía, pero poco mató ETA a policías que están haciendo su trabajo y su servicio para los españoles, que no tenemos que olvidar que están ahí para la estabilidad del pueblo y para la seguridad de la ciudadanía.
y vemos, bueno, pues en Zaragoza también cómo se empuja a policías que quieren tirar al vacío. O sea, vemos una desesperación que desvincula lo que es ese vínculo, esa unión entre el pueblo, entre la seguridad y entre la estabilidad social y política. Y bueno, es un tema muy importante que yo creo que Macarena, con las aportaciones que ha ido dando en redes, en intervenciones, en televisión, en prensa, pues que puede tratar muy bien. Y nada, a partir de ahora le cedo la palabra. Ya sabéis que al final daremos un turno de palabras para quien tenga inquietudes, quien tenga preocupaciones, alguna pregunta, que como hablaba con ella, sin ningún miedo. De hecho, bueno, pues está aquí también en parte por eso, porque el que tenga una pregunta es un cara a cara, no hay medios de por medio, no se va a falsear ninguna información, todo lo que necesitéis, todo lo que queráis saber, levantáis la mano, nombre, estudios, de dónde venís y la inquietud. Así que le cedo la palabra y muchas gracias por todo. Perfecto. Con vuestro permiso, quiero tener la oportunidad de veros bien a todos y aquí, desde esta posición, me va a ser más cómodo. Bueno, comienzo, como no puede ser de otra manera, trasladando mi profundo agradecimiento al Colegio Mayor Pío XII, a su director aquí presente, como máxima institución, por la oportunidad que me da de estar a vuestro lado, pero con un sentido afecto, mi agradecimiento hacia Pablo, porque es cierto que sin su perseverancia, sin su insistencia, ¿qué tal, Jesús? No habría sido posible que hoy estuviéramos juntos, porque es cierto que mi agenda es complicada. Y por eso lo primero que quiero deciros es que no quiero ver a ninguno de los presentes distraerse con el móvil. Porque os voy a decir una cosa. Esto que estamos viviendo ahora mismo, no vais a tener otra oportunidad. Y tengo algo muy importante que deciros. Tenéis una media, según me comentaba Pablo, entre 18 y 21 años. Yo tengo 44. Sois una generación a la que llaman la generación de cristal. Dicen de vosotros que os da ansiedad si de repente os quedáis sin wifi. Lo que yo puedo atestiguar desde mis 44 años es que lo vais a tener mucho más complicado que yo para haceros un lugar en la vida. Vuestras condiciones son mucho peores que las que yo tenía cuando tenía vuestra edad. Pero ante ese hecho objetivo, vosotros tenéis dos posibilidades: lamentaros y llorar o tirar hacia adelante. Yo no soy ejemplo de nada. De hecho, si de algo podéis aprender, es de mis errores, porque de un tiempo a esta parte han sido públicos y notorios. Pero sí que tengo algo que nos une a la mayor parte de los aquí presentes. Intento hacer el bien, me preocupa el bien común y tengo una fuerte vocación de servicio público. Por eso vosotros, jóvenes, estáis entre mis grandes preocupaciones. Por eso hoy estoy aquí con vosotros y no con mi niño de 4 años. Porque creo que para vosotros especialmente, tener testimonios de liderazgos es algo muy importante. Y no se trata de liderazgos encorsetados en unas siglas concretas. Ojalá la vida os demuestre, como lo ha hecho conmigo, que no todo es blanco o negro, sino que la riqueza está en los matices, incluso en los propios, en los que nos vamos descubriendo que es en nuestras contradicciones donde encontramos el crecimiento. Los liderazgos son, en ocasiones, esos que nos inspiran, los de las personas que menos nos esperamos. El taxista que nos recoge y que nos cuenta su vida y que nos demuestra, con su fortaleza, con su esfuerzo, que no hay nada que se consiga si no es precisamente con eso, con esfuerzo. Yo hoy vengo a hablaros de liderazgo, pero sobre todo vengo a hablaros de valores. Por eso os pido, no por mí, creedme, que yo ya tengo buena parte de la lección aprendida. Os pido por vosotros que en este espacio de 1 hora, que creo que es lo que Pablo me ha transmitido, que vamos a estar compartiendo reflexiones, seáis capaces de daros cuenta que este momento no lo vais a volver a tener. Y os pongo un ejemplo muy concreto. Yo soy abogado del Estado. De hecho, ahora mismo sirvo en la Audiencia Nacional.
Sala de lo Contencioso Administrativo. Es la plaza que yo tenía antes de entrar en política. Yo soy abogado del Estado porque un día en la Facultad de Derecho, en la Universidad Pública de Alicante, en la clase de Derecho Eclesiástico, con mi catedrático, el catedrático dijo que no había oposición más difícil en España que la de abogacía del Estado. Yo no tengo ni un primo en la familia abogado, o sea, no tengo absolutamente nada. Pero mi vida no ha sido fácil. Y de repente encontré en el derecho el orden que le faltaba a mi mundo. Y me enamoré. Eso hizo que desde primero de carrera intentase completar mis estudios haciendo de pasante en un pequeño despacho en Alicante. Pero yo no sabía en ese momento qué era el abogado del Estado. Pensé que era el abogado de oficio, de turno de oficio. Pero hubo algo que hizo que me inclinase por esa oposición y no por otra. Y fue precisamente lo que dijo mi catedrático. No hay una oposición más difícil en toda España. Hoy no comparto ese diagnóstico, ¿eh? Hoy que conozco profundamente el mundo jurídico, hay otras más difíciles. Pero eso es lo que hizo decantarme por esa oposición y no por otra. ¿Y sabéis por qué? Porque en ese momento yo tenía vuestra edad, estaba en tercero de carrera. Lo que pensé fue, a tiempo de quedarme a menos siempre estoy. Pero hay que soñar a lo grande. Yo lo soñé. No sé si alguno es seguidor de los aquí presentes de los campeonatos de lucha extrema, donde recientemente, os tengo que confesar que yo lo descubrí con Ilia Tupia, compatriota, desde hace tan solo unas horas. Él dijo, yo lo soñé, y ganó el campeonato mundial de lucha extrema. Y tan solo unas horas antes de que se celebrase ese combate final, él puso en sus redes sociales que iba a ser ganador y dijo exactamente en qué punto iba a ganar. Volvemos al principio. Siendo vosotros como sois una generación que lo tiene todo muy difícil, mucho más difícil que la mía desde luego, tenéis dos opciones. Lamentaros y llorar, porque tenéis motivos para ello, o tirar para adelante y luchar. Si elegís lo primero, la vida pasará por vosotros, pero vosotros no dejaréis huella en la vida, os lo aseguro. Podréis alcanzar éxitos, pero serán regalados y no se saborea igual. Si elegís la segunda opción, que es la de pelear y luchar, no os puedo garantizar que vayáis a tener éxito, pero incluso en los fracasos tendréis un íntimo sentimiento de satisfacción, porque sabréis que vosotros hicisteis todo lo que estaba en vuestra mano. Yo me rijo por un lema esencial: levantarte, luchar, encajar golpe, y otra vez arriba. Y es un lema que he tenido la oportunidad, que Dios me ha bendecido con la oportunidad de poner en práctica en no pocas ocasiones, porque soy una mujer de tempestades. A mí la calma chicha me pone tremendamente nerviosa, porque no me manejo en momentos de calma. Yo soy material de guerra. Ese levantarte, luchar y encajar el golpe es el testimonio que yo puedo trasladaros. Reitero, sin ánimo de ser ejemplo de absolutamente nada. Porque es un testimonio que ha hecho que precisamente me hermane con otro tipo de liderazgo, que es el que yo quiero hoy trasladaros. Un liderazgo bajo uniforme, que es a lo que se refería Pablo cuando comentaba los últimos acontecimientos de los que me he hecho eco en mis redes sociales. La pasión por el derecho hizo que mi vida se ordenara. Yo soy una mujer de ley, pero soy una mujer de ley y orden. Por eso no es casual que mi binomio profesional sea precisamente las fuerzas y cuerpos de seguridad. Y hablo en el sentido más amplio de la palabra, haciendo referencia a la Guardia Civil, a la Policía Nacional, policías locales y policías autonómicas. Los perros pastores son los que dominan el caos, en un mundo de lobos como es el mundo en el que vivimos. El rebaño de las ovejas, que somos la mayor parte de las personas,
necesita un perro pastor que nos guíe, pero sobre todo que nos proteja. Cuando vemos en la actualidad cómo, incluso por desgracia desde las instituciones, se golpea con insistencia el principio de autoridad y se devalúa, lo que se desliza entre nuestros dedos y se deshace como un azucarillo es esa delgada línea azul que nos mantiene protegidos frente al caos. Hemos estado viendo desde el pasado mes de noviembre cómo el pueblo que sufre ha salido a las calles a manifestarse. Yo me he manifestado en la Puerta del Sol. Me he manifestado a favor de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Me he manifestado a favor de esas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado como lo hice en Cataluña en octubre de 2017. El pueblo está movilizándose y saliendo a la calle para decir que no está de acuerdo con una ley que hace que se olviden, ni siquiera que se perdonen, como es el caso del indulto, hace que se olviden delitos tan execrables como los que vimos en Cataluña en octubre de 2017, cuando se cometió un golpe de Estado. El derecho de manifestación es un derecho fundamental que aparece reconocido en la Constitución. Claro, ¿cuál es el problema? Cuando hay quien piensa que la legítima causa que le mueve a salir a la calle le permite atentar contra el orden. El problema surge cuando hay quien piensa que por el hecho de reivindicar una legítima causa tiene derecho a pedir a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y específicamente a la UIP, que son los antidisturbios, que se quiten el casco y se coloquen al lado de los manifestantes. El problema surge cuando hay quien piensa que nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, por el hecho de llevar la bandera de España en su uniforme, tienen una militancia determinada. El problema surge cuando hay quien se confunde y piensa que nuestros agentes tienen una militancia distinta a la única que tienen, que es la ley y el orden. Cuando hemos visto determinadas cargas en Ferraz, se producen porque hay quien intenta romper la barrera de prohibición, el cordón policial. Es algo, cuando yo lo vi en Cataluña por parte de los independentistas, que ¿sabéis cuál fue mi respuesta? Al que te pida, dale. Lucas 6:30. ¿Pensáis que yo voy a decir algo distinto? Cuando ahora quienes intentan romper el cordón policial intentan poner como excusa la bandera de España. No. Y mantenerse fiel a los principios, os puedo asegurar que siempre, siempre, siempre vale la pena. Es lo mismo que vemos con posterioridad cuando son nuestros agricultores, a quienes yo tengo en casa, que en una parte minoritaria intentan lanzar a nuestros agentes desde las murallas del edificio histórico donde se ubica el Parlamento de Aragón en Zaragoza, con una altura de 5 metros. ¿Somos menos patriotas por decir que no se puede estar condenando el asesinato de 2 guardias civiles en Barbate por narcos y luego justificar que puedan ser asesinados esos mismos agentes días después por el hecho de que la causa que se esté reivindicando sea más afín a nosotros? No. Yo nunca he tenido tampoco en la familia, como os decía antes con los abogados, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Pero tuve el honor de conocerlos cuando ingresé en el cuerpo de la Abogacía del Estado y pasé a tener el privilegio de ser su binomio judicial. En más de 200 procesos penales he asumido su defensa judicial, en todos los casos con resultado de, por supuesto, absolutorio o archivo durante la instrucción. Y es ahí donde aprendí que tenemos mucha suerte como sociedad, porque hay personas que son bendecidas por Dios. Y la mejor definición que he escuchado es la del presidente recién electo en El Salvador, Bukele, cuando habla de las Fuerzas Armadas
y de las fuerzas y cuerpos de seguridad. La mayor parte de las personas, y por supuesto me incluyo, no se preocupe, cuando estamos presentes en una situación de riesgo, lo que sentimos es el miedo, es lo natural. La mayor parte de las personas, entre las que me incluyo, ante una situación de riesgo, sentimos el instinto de supervivencia que hace que salgamos corriendo en dirección contraria a aquel lugar donde se encuentra el riesgo. Hay determinadas personas que han sido bendecidas con una vocación que les mueve un amor tan grande hacia el pueblo y su patria, que sintiendo ese miedo, porque no son superhéroes, en lugar de correr en dirección contraria al miedo, lo que hacen es enfrentarse a él. Se enfrentan a él dejando a sus familias en casa, poniendo en riesgo sus vidas, sabiendo que puede ser que esa noche no regresen a casa. Pero se enfrentan a ese miedo porque son perros pastores. Y porque ellos se enfrentan a ese miedo, no tenemos que hacerlo nosotros. Entenderéis por qué. Si hay una línea recta en toda mi trayectoria profesional, es la línea que me vincula a las fuerzas y cuerpos de seguridad. Porque tengo muy claro que son esos perros pastores que nos mantienen protegidos frente al caos, porque dominan el caos. Si esta charla va de valores y de liderazgo, para mí es muy importante trasladaros la esencia del principio de autoridad, porque es un valor que precisamente no está en auge en nuestra sociedad hoy en día. Jesús. Y es un valor que aparece representado por ese liderazgo con uniforme. Como os decía, en mi trayectoria profesional, precisamente donde más he crecido ha sido en las derrotas. Por eso, yo soy una persona que no me desanimo, porque la experiencia me ha enseñado que lo que en su momento me ha parecido una gran desgracia ha tenido una explicación y ha acabado convirtiéndose en una gran oportunidad. Y os lo dice alguien que tiene en su haber 2 ceses profesionales por enfrentarse a la corrupción. En su momento, esas 2 experiencias profesionales, una en el País Vasco y otra aquí en Madrid, os puedo asegurar que me dolieron horriblemente. Primero por lo injusto y segundo porque puso mi mundo patas arriba en ambos casos. Pero con la perspectiva del tiempo he tenido muy claro que si yo no hubiese pasado esas pruebas, que en ese caso eran ceses profesionales, no me habría preparado para lo siguiente que me estaba reservado y que me estaba esperando. No habría sido más fuerte, más resiliente, para poder enfrentarme a otras pruebas que después me han llegado y que han sido mucho más duras. Yo decidí dejar el rigor de mi toga y dar un paso al frente en el ámbito político, muy influenciada por esas experiencias precisamente. Intenté combatir la corrupción contra los políticos y al final y a la postre acabé comprobando que siempre tenía un techo de cristal porque tenía mi cabeza en sus manos. Y cuando estaba rozando con los dedos el poder acabar con ellos, siempre perdía la partida, porque acababan cesándome porque tenían mi puesto en sus manos. Decidí dar un paso al frente en el ámbito político para luchar contra ellos en su mismo terreno. Y junto a ello hubo otro elemento esencial. Como bien relataba Pablo en la introducción, yo tuve el honor de servir como abogado del Estado jefe en el País Vasco durante 5 años, donde se defiende España. No exclusivamente en el País Vasco, pero donde se defiende España. Y cuando yo di un paso al frente al ámbito político, en marzo de 2019, España me dolía demasiado. A mí me contactaron por LinkedIn. Me contactó, no sé si os suena, Iván Espinosa de los Monteros, un hombre extraordinario, porque conocían a través de los medios de comunicación mi trayectoria en la lucha contra la corrupción. Yo en ese momento ocupaba una posición de directiva de negocio en una sociedad pública del Estado. Me levanté por la mañana, me había abierto LinkedIn por yo ser un dinosaurio tecnológico 2 meses antes y vi un mensaje de un señor que decía que se llamaba Iván Espinosa de los Monteros y que me escribía porque quería mantener una reunión urgente conmigo. Le llamé al teléfono que me dejó de contacto
Le dije, mira, yo es que es viernes, me voy a Alicante, de donde soy, a pasar el fin de semana, ya nos vemos la semana que viene. No, Macarena, tiene que ser ya. Le dije, mira, no, que me voy al fin de semana. No, porque es que viene mi presidente, me dijo. Yo, mira, ya puede ser tu presidente, pero yo me marcho el fin de semana. Total, que quedamos, si esto era un viernes, el domingo a mi regreso. No sabía qué me esperaba en esa reunión. De hecho, llegué con mis vaqueros, con mi colita, después de conducir mi coche desde Alicante a Madrid. Y os puedo decir que si previamente había tenido 2 ofertas de incorporarme a la política con otros 2 partidos distintos que decliné en el acto, a Santiago Abascal le dije que me diera tiempo, porque me identifiqué con él en esa huella de lucha en el País Vasco. Me dijo, ¿quieres tiempo? Bien. Le dije, ¿cuánto tiempo? Me dijo, 72 horas. Es el tiempo que falta para cerrarse las candidaturas, para poder presentar las candidaturas. 72 horas para decidir si daba un vuelco por completo a mi vida. Os digo, acabé diciendo sí, como supongo que os imagináis. Pero previamente hice 5 llamadas a 5 personas que son referentes en mi vida, entre otras al coronel de la Guardia Civil Sánchez Corbí, para consultarle su opinión. Por supuesto, entre esas llamadas estaba mi madre. Las 5 personas referentes en mi vida a las que llamé me dijeron automáticamente no, ni se te ocurra decir sí. Porque, por desgracia, ¿se me escucha bien ahí detrás? Sí, perfectamente. A ti te veo súper atento. Por desgracia, hoy en día nuestra clase política está absolutamente denostada. Por actos propios, ¿eh? O sea, no vamos a exculparles, por actos propios. Esas 5 personas me dijeron que ni se me ocurriera, ni para Dios, decir que sí, porque me querían, solo pensaban en mí. Yo tenía claro que si decía sí, iba a perder un prestigio que tengo como abogado del Estado, porque hoy en día es mucho más prestigioso ser abogado del Estado que ser político, o sea, no me lo discutáis. Perdía 20.000 euros de retribuciones anuales, exponía a mí y a toda mi familia a un linchamiento público, como así fue. Sí que os digo que nadie me dijo que en la letra pequeña estaba el vivir con escolta permanente por las amenazas de muerte, ¿eh? O sea, yo podía hacerme una idea. La realidad superó con mucho mi imaginación. Y sin embargo, frente a todas las razones de la lógica, le dije sí a Santiago Abascal. Porque yo sentí que yo tenía una oportunidad de contribuir al bien común, de hacer algo por mi país. Yo sentí que no podría mirarme al espejo si yo, que tenía una oportunidad, decidía mantenerme en mi zona de confort. Necesito explicaros que yo, de política, nunca he tenido ni idea. Y no me atrevería a decir ahora que la tengo. Bueno, de hecho, a la vista está. ¿Cómo acabó? El primer meeting político al que fui fue el mío. Yo nunca he estado afiliada a ningún partido político. De hecho, quizás el haber ocupado puestos de responsabilidad que me han permitido tener un conocimiento tan directo con los políticos es lo que hizo que lo último que yo quisiera es tener algún tipo de contacto con este mundo. Pero esa vocación de servicio público que hizo que en su momento pasase 5 años encerrada en una habitación opositando a razón de 10 a 12 horas diarias, hasta que saqué la oposición, es lo que determinó que diera ese paso al frente. Y no sabéis lo afortunada que me siento por haber tenido luz para elegir el camino correcto. Porque servir es un privilegio. Y yo he tenido el honor de poder servir al pueblo español dándole voz desde el Congreso de los Diputados. Con muchas equivocaciones, pero con muchas satisfacciones. Y sobre todo, director, teniendo la oportunidad, con mucho esfuerzo, como decía antes el director, de dar esperanza al pueblo en un momento en el que hemos atravesado una noche tremendamente oscura. ¿Quieres incorporarte aquí a la mesa, presidente? ¿No? ¿Seguro? He dicho que me había disculpado. No, por supuesto. Más que disculpado y ahora que estás presente, me alegra mucho volver a verte.
y un honor para mí estar aquí presente, de verdad. Como os decía, yo doy gracias a Dios por haber tenido la luz suficiente para elegir el camino correcto, que no era ni muchísimo menos el camino más sencillo. Como os digo, perdiendo 20.000 euros de retribuciones anuales, entrando a una trinchera que no era la mía, entrando a una caverna donde lo único que podía asegurar es que tendría que enfrentarme, buenas tardes, a grandes retos, pero eligiendo el camino correcto. Las personas, todos, tendemos a rehuir el dolor. Por desgracia, en la sociedad que vivimos, incluso a maquillarlo bajo medicamentos. En mi vida he tomado ni siquiera un tranquilizante para afrontar los retos más importantes, como por ejemplo los 5 exámenes que tuve que pasar hasta alcanzar la condición de abogado del Estado. Hay que aprender a abrazar el dolor, porque la vida es dolor. Y es en ese dolor donde crecemos, porque somos lo que superamos. Yo no quiero a personas sin heridas, que no hayan tenido que enfrentarse a la vida. Yo quiero a personas con una vida muy vivida. Pero sobre todo quiero a personas a mi alrededor con hambre y con ambición. ¿Recordáis a Ilia Tupia? Yo lo soñé. ¿Recordáis lo que yo os decía? Que fui abogado del Estado, porque mi profesor de Derecho Eclesiástico me dijo que era la oposición más difícil de España, y lo que yo pensé es que a tiempo de quedarme a menos siempre estaría. A eso me refiero cuando hablo de hambre y de ambición. Se trata de intentar dejar huella en la vida, para que nuestra vida valga la pena y que no pase simplemente por nosotros. Y eso implica asumir riesgos. Eso implica asumir riesgos. Y ser muy conscientes que en el fracaso están las grandes lecciones de la vida. No aprenderéis tanto como en un fracaso de los pasos por los que no tenéis que volver. Y es cierto, y no cabe duda, que el éxito es mucho más dulce. Pero hay del que se deja llevar por esos éxitos y esos cantos de sirena. Es esa zona de confort la que nos hace conformarnos y no nos permite crecer. Como última experiencia, el presidente del Gobierno de España, después de celebrarse las elecciones autonómicas y municipales, el pasado mes de marzo de 2023, si mal no recuerdo, decidió convocar anticipadamente elecciones generales. Y no mintió. Compareció ante los medios de comunicación y dijo que el convocarlas en junio, como fueron del año pasado, y no en enero de este año, como estaba previsto, se debía a los malos resultados electorales obtenidos por el Partido Socialista en esas elecciones autonómicas y municipales. Yo no tenía una estrategia de volver a la política en ese momento de convocatoria de elecciones anticipadas, pero tuve que hacer una reflexión. La reflexión que hice está movida por ese mismo espíritu combativo del que estamos hablando. Me pude tomar una tarde para decidir si daba un paso al frente o me quedaba en mi zona de confort como presidenta de una fundación y abogado del Estado en la Audiencia Nacional. Y nuevamente decidí dar un paso al frente porque tuve muy claro que no podría mirarme al espejo, a la cara, si yo, con el capital político que tengo, con la experiencia y con la oportunidad de ofrecer una alternativa, no daba un paso al frente. El resultado es que yo no obtuve escaño, no lo obtuvo el partido que fundé en 10 días. Pero yo me sigo reconociendo. Y si hoy puedo transitar con esta tranquilidad de espíritu, es porque cuando miro a mi alrededor y siento la zozobra, siento las tinieblas, la noche oscura que está atravesando nuestro país, puedo decir alto y claro que con todos mis errores yo hice todo lo que estuvo en mi mano. Como lo volveré a hacer si en algún momento hay una oportunidad, como lo hago en la actualidad sirviendo en la Audiencia Nacional. Y con estas pinceladas
salvo que tengáis interés en que ahondemos en algún aspecto en particular, doy por concluida lo que es mi exposición, cumpliendo lo comprometido con Pablo, que era dejar un tiempo para las preguntas que queráis hacer, no sin antes asegurarme que escucháis todos lo más importante que hoy quiero deciros y que vengo a deciros. Si mandas sobre tu hambre, mandas sobre tus principios. Para no ser esclavo de nadie, es necesario que dominéis vuestro hambre. Es algo que yo he tenido muy claro siempre, quizá por circunstancias familiares que han hecho que en mi casa no siempre haya sido todo sencillo. Por eso me examiné con llagas en la espalda y en la zona del trasero, donde la piel rozaba esa silla de madera en la que estudié durante 5 años. Porque tenía claro que con mi esfuerzo lo que estaba intentando era comprar mi libertad. Y es algo que desde entonces me acompaña, ya no solo en mi vida profesional, en mi vida en general. Yo tengo la libertad de decidir el quién, el qué y el cómo, lo cual implica una gran responsabilidad, porque quienes son esclavos no tienen la responsabilidad de las decisiones que toman. Pero yo camino por la vida de frente y por derecho, asumiendo los errores y la responsabilidad de los mismos. Si alguno de los presentes tiene vocación política, ¿esta lección en qué se traduce? No soy ejemplo de nada, pero sí que quiero trasladaros mi testimonio. No entréis en política sin tener garantizados vuestros garbanzos fuera de ella, porque tener asegurado vuestro sustento fuera de la política es lo único que os va a permitir mandar sobre vuestros principios. Servir desde la política es un privilegio, es un honor representar al pueblo español, pero no permitáis ser cautivos, ni de unas siglas, ni de unos dirigentes, ni desde luego de nadie que en un momento determinado pueda hacer que toda la esperanza de vocación de servicio público con la que entrasteis a esa política se transforme en intereses espurios, en motivaciones económicas, en seguir mamando de la teta pública porque no tienes otra forma de ganarte la vida. Esta es la única enseñanza que, desde luego, si tengo que elegir, me gustaría trasladaros, porque es lo que yo puedo deciros desde la experiencia de los 44 años. Fuerza y honor, chavales, que lo tenéis jodido, pero es precisamente la oportunidad para demostraros de qué pasta estáis hechos. Muchas gracias. Sin cronómetro, pero on time. Bueno, pues nada, genial. Como estaba comentando al principio, quien quiera intervenir, quien tenga alguna duda, alguna pregunta o alguna reflexión sobre lo que acabamos de hablar, puede levantar la mano y comentar. Okay, bueno, pues el director tiene la iniciativa. Soy Peri, soy el director, vengo de Albacete, estudié una cosa muy rara que hoy en día desapareció, que son las humanidades y el periodismo luego, pero aquí en el Colegio Mayor lo que me he dado cuenta, no sé si usted lo ha visto, es cuando llegué me di cuenta que había un estudiante que había estado 2 años, que se llamaba Fernando Buesa, hace muchos años, y cuando yo preguntaba a mis colegiales si lo conocían, decían, ese pabellón que hay en el norte. Y cuando preguntabas ya entonces, profundizabas y dices, bueno, Fernando Buesa, un pabellón. ¿Quién es Miguel Ángel Blanco? Pues hombre, la cultura del pío es fuerte y te decían, sí, fue asesinado, pero ¿y qué era ETA? Y te vas dando cuenta que va desapareciendo todo eso en cuestión de una década. En 10 años ya la gente no sabe lo que ha sido ETA, lo que han sido nuestros héroes españoles, porque para mí son héroes todos, Fernando Buesa, Miguel Ángel Blanco, sus familiares, sus escoltas en este caso. Entonces, viendo esa retrospectiva de que la juventud no sabe quién han sido nuestros verdaderos héroes, ¿no?
viendo ahora que a lo mejor dentro de 2 años no sabemos quiénes son estos 2 guardias civiles que han muerto por unos narcos, ¿cómo crees que deberíamos actuar desde las instituciones educativas, ¿no? Porque esto también es una institución. ¿Cómo crees que deberíamos influenciar? Porque a un padre y a una madre no podemos influenciarle, cada uno, pero ¿cuál sería tu consejo desde la posición donde estás, Macarena? Y en un segundo aspecto me gustaría que, has dicho, ya conocéis mis fracasos, ¿no? Pero yo muchas veces cuando hago entrevistas en el Colegio Mayor para aspirar a entrar en el Colegio Mayor Pío XII no les pregunto sobre sus triunfos, ¿no? Sobre si saben jugar bien al balonmano, al fútbol, que también os lo pregunto. Pero les pregunto sobre cuál ha sido su pequeño mayor fracaso con 17 años, cuándo ha sido su peor momento. Y eso es lo que me gustaría preguntarte. ¿Cuál ha sido tu peor momento? ¿Cuándo has dicho tierra trágame? A lo mejor no ha sido en política, ha sido cuando estabas estudiando tu oposición o cuando tenías 16 años. ¿Cuándo es peor, donde peor lo has pasado y cómo has superado ese Cago en 10, director. Venimos fuertes. Visto. Vamos a ver, la primera parte. Como os decía anteriormente, y espero que ninguno os hayáis sentido ofendidos, espero que no tengamos la piel tan fina como para que desde la distancia de los 44 años venga aquí, ponga delante de vosotros y os diga que lo tenéis muy jodido, como generación más joven que sois. Yo tengo una suerte que compartimos, algunos de los presentes, y es que he tenido derecho a equivocarme de joven. Cuando uno no tiene una madurez suficiente como para acertar siempre, cuando lo lógico es que te equivoques. Yo he tenido ese derecho, a diferencia de vosotros, porque vosotros, como jóvenes, hoy día, si cometéis un error propio de la juventud, tenéis muchas papeletas de que os suponga una condena perpetua, porque hoy en día todo el mundo tiene un potencial periodista a su lado, que es cualquier persona con un móvil que graba a su disposición. Yo me he equivocado, yo he cometido errores en mi juventud. Yo he cerrado afters, me he levantado en parkings de coches en Alicante. Soy de la generación de la ruta del bacalao. Pero no hay ni un solo testimonio gráfico de esos errores. Y esas noches y esas mañanas han sido necesarias para que yo encontrara el equilibrio, porque el equilibrio lo he forjado desde el caos. El caos que cualquier persona siente cuando está en un proceso, cuál es el de la juventud, el de la adolescencia, donde lo que somos es una hormona andante. Ante tantos hándicaps, a la pregunta del director, ¿qué se puede hacer? Sin lugar a dudas, intentar encontrar líderes, referentes, que no tienen por qué ser personas de éxito. Se puede ser líder en los fracasos, que no tienen por qué comulgar por completo con tu ideología. Y os voy a poner un ejemplo muy concreto, que os recomiendo encarecidamente que escuchéis. Para mí, uno de mis grandes líderes políticos, referentes políticos, es un comunista. Fuerte, ¿eh? Julio Anguita. Y os recomendaría en particular el discurso que pronunció el califa rojo de Córdoba. Os recomendaría encarecidamente el discurso que pronunció en el año 1999, donde hablaba del derecho del pueblo a no resignarse. Con Julio Anguita no comparto las soluciones a los problemas, pero por supuesto que comparto el diagnóstico de esos problemas. Y en muchos de sus discursos, vosotros jóvenes, erais los protagonistas. Porque os decía, desde la honradez política, que teníais derecho a no resignaros, que teníais derecho a tener hambre, a tener prosperidad, a tener un futuro, que hoy en día lo tenéis muy complicado, cuando la máxima aspiración, en el mejor de los casos, es compartir baldosa, una balda en la nevera, con compañeros de piso. Tenemos presentes también mujeres a las que quiero dirigirme especialmente.
desde la distancia generacional, trasladándoles mi testimonio, que no tiene, por supuesto, valor de cátedra. Yo soy feminista, en el mejor sentido de la palabra, porque reivindico un movimiento histórico que ha permitido que yo como mujer pueda situarme en plano de igualdad jurídica con los hombres. Un movimiento que en un mundo de hombres se integró por mujeres muy valientes, pero también por hombres. Ese movimiento feminista ha degenerado con el paso de los años hasta lo que conocemos en la actualidad, por desgracia. Y a las mujeres de mi generación, que no es la vuestra, nos ha estafado. Porque a mujeres de mi generación lo que nos han dicho, y os interesa también como hombres, chicos, a mujeres de nuestra generación lo que nos ha dicho ese movimiento feminista, imperante en la sociedad, es que solo podríamos considerarnos mujeres de éxito si alcanzábamos el éxito profesional. Hasta el punto de hacer mujeres de segunda a las mujeres que han podido permitirse el privilegio de trabajar duramente en sus hogares y cuidar de sus familias. Ese movimiento feminista es el que a mujeres de mi generación nos ha trasladado que solo cuando alcanzásemos el éxito profesional podríamos pensar en formar una familia. ¿Dónde está la estafa? Algo que hemos descubierto mujeres de mi generación a partir de los 30-35 años. Las pocas privilegiadas, como es mi caso, que hemos cumplido nuestro éxito profesional, es decir, que hemos cumplido con los estándares sociales, lo hemos hecho, en mi caso, a los 30 años. A partir de los 30 años, cuando ya hemos tenido el éxito profesional, es cuando hemos intentado formar una familia. ¿Cuál es el problema? A partir de los 30 años, con lo que chocas es con el muro del reloj biológico. Y hay mujeres, como es mi caso, a las que Dios ha bendecido con la maternidad, pero como un milagro, a los 40 años, cuando ya prácticamente pensaba que iba a ser imposible. Pero hay muchas más mujeres que no son tan privilegiadas y que cuando han querido alcanzar ese sueño de formar una familia, de ser madres, se han visto impedidas por esa realidad inexorable que es el paso del tiempo. Porque te dicen que el éxito profesional es el objetivo, pero nadie te dice que pocas cosas hay más dolorosas que las paredes vacías donde únicamente retumba el eco de tu voz cuando llegas a casa después de jornadas interminables, día tras día de 12 horas de trabajo. Y siento decíroslo, pero salvo que me digáis que estoy equivocada, yo, que siempre he tenido vocación de ser madre, nunca me lo habría podido permitir antes de los 30 años, cuando empecé a intentarlo, porque no tengo una familia, no tengo una cuna que me permita, a la edad biológica natural, poder intentar ser mamá. Pero es que vosotros lo tenéis peor de como yo lo tenía. Lo único que no han conseguido quitarnos, ni a mi generación ni a la vuestra, es el derecho a no resignarnos. Ese derecho al que apelaba Julio Anguita en su famoso discurso de 1999. Y en cuanto a cuál ha sido la experiencia la experiencia que más me ha marcado. Mirad, chicos, yo os decía que no he tenido una vida sencilla y no reniego de ninguna de mis cicatrices, porque esto es, ya tenéis una edad. Esto es como los novios o las novias de los que no estamos orgullosos, ¿sabes? O sea, no hay que cancelar, porque todos han pasado por tu vida y han dejado huella. Incluso las malas huellas te ayudan a ser una mejor versión de ti mismo. Yo, cuando tenía 20 años, tuve que ir, estaba ya opositando en Madrid, 22 años, estaba opositando en Madrid y tuve que ir a visitar a mi padre a la cárcel en Barcelona, una de las peores cárceles de España, la Modelo, que afortunadamente ya está cerrada. Tuve que hacer cola en la calle porque en esa cárcel que estaba en el centro de Barcelona se hacía cola en la calle mientras recitaba los temas de la oposición. Tuve que enfrentarme a una revuelta dentro de la cárcel donde los Mossos, con buen criterio,
Me dieron un gomazo, pero bueno, porque yo estaba allí metida, en medio del tumulto. Y es sin lugar a dudas una de las experiencias que más me han marcado, porque me ayudó a forjarme, me ayudó a entender que la vida no todo es blanco o negro, sino que son matices, pero sobre todo me ayudó a demostrarme que la familia es precisamente estar ahí en los momentos en que más se nos necesita, incluso como era mi caso cuando no tenía ningún tipo de relación en ese momento con mi padre. Y esto es algo que he hecho extensivo no solo a la familia de sangre, sino a la familia que elegimos, que son las personas que nos acompañan en el camino. Hola Macarena, mi nombre es Ángela. Ángela. Lo primero, muchas gracias por sus palabras. Y bueno, quería decirle, yo actualmente estoy opositando a la escala ejecutiva de la Policía Nacional. Y quería pedirle consejo para, bueno, como antigua opositora y actual compañera Por supuesto. del cuerpo, para seguir luchando cuando muchas veces se hace tan difícil, ya no solo por el proceso, porque el proceso en sí, pues bueno, es muy duro, muchos años, muchas pruebas, sino cuando también muchas veces se presenta este futuro a veces un poco, ¿no?, agridulce, ves a los guardias civiles y piensas, pues podría ser yo, ves que tienes una vocación de servicio que a lo mejor el Estado pues no te corresponde o no te sientes tú tan cuidada por el Estado, ves la falta de materiales, de medios, la falta de seguridad, ves que se te ataca, se te politiza, se te utiliza muchas veces, ¿no? Entonces, ¿cómo seguir luchando, ¿no?, cuando ya en sí el proceso es difícil, pero tú tienes un sueño bueno, pues eso, que no se ve momentos tan agridulces en tu futuro? En primer lugar, Ángela, gracias por tu servicio, porque ya estás sirviendo, encerrándote en una habitación e intentando alcanzar tu sueño. Nos estás sirviendo porque tu sueño pasa por ponerte al servicio de todos los demás como perro pastor. Mira, siempre vale la pena la oposición. En tu caso, o en el mío, que ya puedo decir que alcancé mi sueño. En el camino, porque las competencias que adquieres es algo que te va a acompañar toda la vida. Esa capacidad de sacrificio en un momento antinatura en que, por tu juventud, deberías estar haciendo 1000 cosas distintas a estar encerrada en una habitación, es una manera de forjar el carácter y de domarte a ti misma que te va a servir en toda tu vida, tanto a nivel profesional como a nivel vital. Siempre vale la pena. Pero además, en tu caso, tienes el privilegio de que has sido llamada por una vocación. Y si lo consigues, no vas a tener que trabajar ni un solo día de tu vida. Porque te vas a levantar por las mañanas, vas a vestirte esas botas y vas a saber que tú no tienes un trabajo. Tienes el mejor servicio del mundo, que es proteger a los demás, que es ser ese perro pastor que cuida del rebaño, que nos mantiene alejados del caos. Uno se pregunta, ¿y por qué? Si están mal pagados, si no tienen medios, si son denostados a uno y otro lado de la sociedad, como estamos viendo ahora en el caso de Ferraz y en las manifestaciones con los agricultores, si se ven sometidos en no pocos casos por cumplir su función con auténticos calvarios judiciales por denuncias falsas, ¿cómo es posible que sigan habiendo personas como Ángela, como los cientos de compañeros, miles de compañeros que están sirviendo en la actualidad en activo, que se mantengan en esa importante responsabilidad de formar parte de los cuerpos policiales en España? Porque es la mejor profesión del mundo, el servir a los demás. Y en eso me hermano mucho con esos liderazgos bajo uniforme, como abogado del Estado, donde evidentemente mis condiciones son muy distintas, somos mucho más privilegiados, pero unos y otros decimos lo mismo. Es increíble que encima me paguen por hacer esto. Es el sentimiento que vas a tener. Y no hay dinero que lo pague. ¿Cómo te vas a sentir cuando vistas ese uniforme? No hay dinero que pueda retribuir cómo te vas a sentir cuando formes parte de esa gran familia azul o verde, que es la Policía Nacional, la Guardia Civil, Policía Local o Policías Autonómicas. Así que sigue adelante luchando por tus sueños.
Por aquí detrás. Bueno, lo primero, darte las gracias por estar aquí. Gracias. Y también porque eres cercana, no como otros políticos que he visto por ahí, que al menos te molesta en contestar a tus seguidores, como esta mañana me has contestado a mí. Y nada, preguntarte una cosa que me gustaría súper contestarme. Verá, yo gracias a una pareja de la Guardia Civil de Tráfico estoy aquí, porque tuve un caso de bullying y me convencieron de no tirarme por un puente. Y entonces, me gustaría saber, pues, tu opinión como de esto de Caminando Juntos, creo que se llama tu partido, ¿no? Pues, ¿qué plan tenéis? Porque yo, por ejemplo, a Vox, PSOE y demás, hace tiempo les escribí cartas preguntando lo mismo, de qué plan tenéis pues, contra el bullying y como si quieres arroz Catalina, que decía mi abuelo. ¿Sabes qué es esa la pregunta? Bueno, en primer lugar, porque lo has dicho tú, porque yo siempre mantengo confidencial las comunicaciones que se mantienen conmigo, como no puede ser de otra manera, al igual que protejo las fuentes con mi vida, que para eso vengo de información de Inchaurrondo, de San Sebastián, de la Guardia Civil, que me han enseñado los mejores. Fíjate, tu nombre es Juanma, ¿verdad? Lo recordaba por el mensaje, porque sí, yo llevo mis redes sociales personalmente. No siempre contesto con la inmediatez que me gustaría. En el caso de Juan ha sido providencial y me acordaba de tu nombre por el mensaje directo en Instagram. Bueno, lo primero que quiero precisar es que yo fundé un partido en 10 días amenazando al ministro del Interior con engrilletarme en la puerta si no me autorizaba la inscripción. Por supuesto, porque actuaba yo conforme a ley. Fundé ese partido en un concreto contexto que fueron las pasadas elecciones generales. No lo he extinguido, pero ahora mismo mi momento vital y profesional no está en la trinchera política activa de primera línea. Sigo manteniendo, por supuesto, la trinchera en redes sociales, levantando la voz por aquellas causas que me parecen justas, haciendo lo que me apetece y lo que considero que puedo servir a mi país en cada momento, pero como tal proyecto de partido político ahora mismo está latente. El bullying, el acoso escolar, es una de las grandes preocupaciones que desde luego deberían abordar nuestros dirigentes, porque en general la salud mental de nuestros jóvenes es uno de los grandes problemas a los que no se le está dando la relevancia suficiente. Y hablamos de jóvenes, como es vuestro caso, que habéis tenido que sufrir una pandemia, un enclaustramiento antinatura, no ya el nuestro, que ya nos deja tocadas de por sí como opositoras, sino ese encierro por los ilegales estados de alarma. Y es algo que desde luego no se le está dando la importancia que merece. Seguro que no discrepáis si digo que cada vez apreciamos como ciudadanos de a pie una distancia más infinita entre la calle y la clase política. Las necesidades de la calle van por aquí, las discusiones de la clase política van por allí. Y solamente convergen ambos caminos en un punto, aquel que interesa a los políticos. Porque, por poner el ejemplo más inmediato, si yo dejo de pagar una multa al ayuntamiento, Almeida y yo somos grandes amigos, y me río con él y digo, Pepito, es que no me perdonas ni una puñetera multa de tráfico, coño. Si yo dejo de pagar una multa, tengo a la agencia tributaria con su cañón bajo la forma de cartitas que me llegan religiosamente. Si cometes un golpe de Estado, o como hoy hemos conocido que la reforma de la ley de amnistía se ha hecho para incluir al clan criminal Pujol, lo que tienes es una atalaya privilegiada para utilizar las instituciones públicas a tu favor y conseguir una impunidad que hace que tengamos, como dijo su señoría Mercedes Alaya, instructora de los ERE, en Andalucía, una justicia para poderosos y una justicia para no poderosos. O sea, mi punto, tanto en Caminando Juntos como en la actualidad, por supuesto, no es tanto de derechas o de izquierdas, unos esquemas que creo que están ampliamente superados. Mi punto está en las cuestiones que pueden beneficiar al pueblo. Y desde luego el acoso escolar, el bullying, es uno de ellos. Y encantada de haberte saludado esta mañana, Juanma. Por aquí teníamos una pregunta. Venga, anímate. No, lo primero, bueno, soy Javier Mariño, soy de Cáceres, estudio ingeniería industrial en la POI. Y lo primero que quería decirte y agradecer a Pablo también, que estas charlas están muy bien, de cómo humanizan un personaje que uno conoce de la política y de las redes sociales, porque, si te soy honesto, de las redes
sociales de la imagen, te sigo, pero tampoco me salen mucho tus tweets y eso, pero de la imagen en general, esta señora que se le ha ido la olla ahora, se ha ido de Office, se le ha ido la olla, y no sé qué anda haciendo por ahí. Pero en cambio, pues lo que nos ha estado contando es todo muy bonito y humaniza mucho a los personajes y desde luego no solo estás en tus caras, sino ojalá tener el aplomo que nos has mostrado. Y quería preguntarte, porque has hecho bastante hincapié acerca del orden y no sé hasta qué punto de cumplir la ley, pero hasta qué punto el orden merece la pena seguirlo cuando son leyes injustas. Es decir, y hasta qué punto, pues, le tengo mucho respeto a los policías y a eso, pero hasta qué punto no se ha de tener pues, cierto recelo o no es comprensible que la población tenga cierto recelo hacia aquellos que hacen cumplir leyes injustas. Y además, siendo esos perros protectores, no dejan de huir de los lobos, ¿verdad? Y aunque la inmensa mayoría de los policías que uno se encuentra están en servir a la población, también entre los policías pues existe la corrupción y al ser gente con poder, pues en fin, no sé si... Sí, te he entendido. Te he entendido perfectamente, Javier. En cuanto a la primera parte, no tienes que excusarte porque si hablábamos de lucha y resistencia, yo puedo decir que sigo en pie después de haber sufrido un proceso de acoso durante 1 año y medio en el que las difamaciones, los bulos, la campaña de ataques ha sido atroz. Te puedo decir que si algo he tenido claro es que solo había que resistir, porque tenía muy claro que mi mejor aliado era el tiempo, ese juez soberano que nos pone a todos en nuestro sitio. Y no me he equivocado, aunque te tengo que decir que no ha sido fácil resistir. Vamos a ver, manzanas podridas hay en todas las organizaciones, en todas absolutamente. O sea, esto no, mi adhesión inquebrantable al principio de autoridad que representan esos uniformes no significa desconocer que, por supuesto, hay casos de manzanas podridas, los estamos viendo en las noticias en ocasiones. Pero no me hagas del supuesto cuestión, porque entonces, ¿cuál es la alternativa? ¿Quién impone la autoridad? ¿Dónde encontramos el orden? Si no es a través de las fuerzas que representan precisamente esa autoridad. Fíjate, cuando yo escuché al líder de Vox, algo que en el Vox que a mí me representaba habría sido impensable. O sea, en el Vox que a mí me representaba hablábamos de nuestra policía, no por ser de Vox la policía, sino por tener muy claro que son la policía de todos los ciudadanos y que podemos decir nuestra policía porque nos pertenecen a todos. Cuando con ocasión del comienzo de los debates sobre la ley de amnistía yo escuché a Santiago Abascal hacer un llamamiento a la desobediencia civil y combinar a la policía a quitarse los cascos para colocarse al lado de los manifestantes, ¿sabes qué recordé? Recordé Cataluña en octubre de 2017, cuando determinados Mossos se quitaron el casco, algunos bomberos también en Cataluña, y se colocaron al lado de los manifestantes. Me pareció aberrante. ¿Cómo me parecería aberrante? Si en el caso actual, si hablamos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en algún momento renunciasen a cumplir con su deber, que es mantener la línea. Entiendo tu punto, porque en ese discurso que pronunció y que luego se han encargado de difundir cobardemente, sin dar la cara a través de sus satélites mediáticos y en redes sociales, deslizan la idea de que nuestros agentes son los perros de Marlaska, que cumplen órdenes ilegales. ¿Qué carajo de orden ilegal se está cumpliendo cuando, conforme a ley y constitución, se comunica una manifestación, se autoriza un recorrido y determinadas personas en esa concentración deciden que lo mejor que pueden hacer es calentar a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, rompiendo la línea, rompiendo el cordón policial e intentando asaltar, me da igual, el Parlamento de Aragón, en Zaragoza, la sede de un partido político, me da igual, que sea Ferraz, el PSOE, que sea Bambú, Vox,
¿Dónde estás tú? Porque yo lo tengo muy claro. Yo estoy con la ley y el orden, que no tiene militancia y que no permite modulación según las causas que se defienden no sean más o menos afines. La ley y el orden no tienen ideología y desde luego son como la justicia, absolutamente ciegas. Esta noche oscura pasará. Los políticos pasaremos, pero la policía es eterna. Y cuando esta noche oscura pase, cada uno tendremos que hacer reflexión de dónde estuvimos. Con mucho orgullo, con mucho esfuerzo. Yo tengo claro que podré volverme a mirarme de nuevo en el espejo, porque aunque hoy lo que te da votos y lo que es más cómodo es atacar a la policía, como decía Pablo, gritarle, pocos mató la ETA, si tienes un hijo subnormal, no le trates mal, hazle Policía Nacional. Eso es lo que hoy da votos, eso es lo que hoy te da calor social. Yo me mantuve en pie contra corriente, pero fiel y al lado de mis valores, mis principios, la autoridad, el orden y la ley. Genial. Si queréis, cedemos a Gabriel la última pregunta, hacemos una conclusión y cerramos hoy. Soy Gabriel, vengo de Nuestra Frontera en Canarias y quería hacerle dos preguntas muy cortas. La primera de todo sobre la amnistía, sobre si cree usted que como ha estado en Canarias constitucional, qué opina de España, de Waterloo. Y la segunda, que muchos de nosotros vimos al 30 de julio Diego. Quería preguntarle cómo se sintió, si se sintió tratada de la misma manera que con usted, Pedro Sánchez, anteriormente, o si se sintió atacada. Porque esa es la interpretación que yo vi en la Muchas gracias, Gabriel, ¿verdad? Es tu nombre. Bueno, gracias por la primera pregunta, porque tengo que deciros, me da oportunidad para deciros algo que no os he dicho, y es que de mi paso por el Congreso de los Diputados, sin lugar a dudas, de lo que más orgullosa me siento, no es de una intervención concreta, de algunas me gustan, yo soy muy crítica conmigo misma. Donde creo que he prestado un mayor servicio al pueblo español es siendo la responsable de los 36 recursos ante el Tribunal Constitucional que interpusimos bajo mi mandato como secretaria general, escribiendo auténticas páginas en la historia del constitucionalismo español, como por ejemplo las sentencias que tumbaron los estados de alarma. Ahora, como abogado del Estado en activo, tengo que mantener una necesaria prudencia en mis manifestaciones públicas, según en qué ocasiones, porque puedo incurrir en un conflicto. Ya no es un tema de posible expediente disciplinario, que también es un tema de ética pública, que para mí es un faro que va mucho más allá del cumplimiento de la legalidad. Pero sí te puedo decir que hoy, que se ha aprobado en la Comisión de Justicia el texto definitivo de la ponencia de la ley de amnistía, donde, como os decía, la reforma ha ido encaminada a ampliar el periodo amnistiado con tal de que se pudiera incluir al clan criminal Pujol en el perdón de los delitos. Estamos hablando de 3.000 millones de euros. 3.000 millones de euros acreditados por la UDEF, que el clan criminal Pujol envió a paraísos fiscales para esconderlos de España. Esto es el negocio del patriotismo, que algunos los tienen a nivel nacional y otros los tienen a nivel regional. Siempre falsas banderas. Hoy se ha escrito una página negra en la historia del parlamentarismo español. Sinceramente, Gabriel, mi esperanza está puesta en Europa. El partido se va a jugar en Europa. Y ahí, nuevamente, nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, nuestra Policía Nacional, nuestra UIP, van a ser los leones que van a tener un papel clave. Porque de los graves disturbios que se produjeron en noviembre de 2019 en Cataluña, acto seguido de conocerse la sentencia del Procés del Tribunal Supremo que condenó a los líderes catalanes, resultaron incapacitados 2 agentes de 43 y 44 años de por vida, que nunca más podrán volver a vestir el uniforme. En un caso porque un adoquín, gracias Pablo, le dejó inhabilitado el brazo de por vida, y en otro caso porque le reventó el casco y también ha tenido lesiones que impiden que vuelva a vestir el uniforme. Digo porque cuando hablamos de la Policía Nacional, de los agentes a los que están denostando en Ferraz, quiero que tengáis claro que son esos mismos agentes que pusieron sus cuerpos en Cataluña en 2017. No son distintos. No son distintos. Lo que pasa es que si antes eran zarandeados por los independentistas y la izquierda española,
ahora son zarandeados por la derecha española y, por supuesto, por los antifas y los de izquierdas, que esto va de serie. Europa es la esperanza, y estos agentes que resultaron tan gravemente heridos como para ser incapacitados, que están personados en la actualidad en la causa que se sigue por Tsunami Democrática ante el Tribunal Supremo, van a ser la llave para impugnar ante el Tribunal Europeo la ley de amnistía. Y hasta ahí puedo leer. En cuanto a Jordi Évole, la entrevista con Jordi Évole, ¿cómo me sentí? Victoriosa. Esta mañana me he despertado con un trancazo tremendo, con mocos de guardería, y he recordado el mismo sentimiento que tuve cuando tenía programada la entrevista con Jordi Évole. Por supuesto, no he avisado a Pablo de que estaba mal, porque valemos lo que vale nuestra palabra. Yo tenía muy claro que aunque arrastras, yo venía hoy aquí y estaba con vosotros. Eso es lo que tenía clarísimo. Y en el caso de Jordi Évole era algo distinto porque, lógicamente, es un programa de televisión que te tienen que grabar. Entonces lo que hice fue enviarles un audio para que escucharan cuál era mi voz. Me dijeron, no te preocupes, que van a ser 2 horas. Venimos de Barcelona, con lo cual está ya todo programado, lo hacemos igualmente. Para mí no fue fácil sentarme con Jordi Évole, no fue nada fácil. Tuve que superar unas barreras internas muy importantes para poder hacer esa entrevista con Jordi Évole y en La Sexta. Pero tenía un objetivo. Yo en ese momento ya llevaba 4 meses de proceso de acoso, ya había interpuesto una denuncia por amenazas y por difusión de un audio sexual falso. Y tenía que lanzar un mensaje muy claro. Voy a apretar el puto botón rojo si no me dejáis que siga mi camino. Para que ese objetivo se consiguiera, yo necesitaba estar en un programa de máxima audiencia. Os lo digo con total humildad, pero como una realidad. Podría haber ido al programa que yo hubiese querido, al que hubiese querido. Pero la audiencia que yo habría conseguido, si hubiese estado con mi querida y admirada Ana Rosa Quintana, no habría sido la misma que conseguí con Jordi Évole, donde conseguimos un histórico de audiencia, el programa más visto de toda la temporada en todo el año, en las 2 versiones que hicieron, porque hicieron por primera vez en la historia 2 programas, cara A y cara B. Claro, me dijeron que iban a ser 2 horas de grabación, fueron 6 horas, con el trancazo, con la madre de los trancazos que yo llevaba. Pero conseguí mi objetivo, primero, porque 4 millones de españoles vieron el programa. Y segundo, porque los titulares que yo quería colocar son los que se colocaron y no los que Jordi pretendía. El día que se emitió el programa, los programas, yo lo vi, os lo confieso, a la vez que el resto de españoles. A mí no me permitieron verlo antes. Así que lo que hice fue, si la entrevista se emitió el domingo, me fui el sábado a disfrutar por primera vez en la calle de los carnavales. Yo dije, necesito airear por completo la cabeza y fui ida y vuelta a Cádiz a disfrutar los carnavales. Vi el programa lo vi 3 veces esa noche. La primera vez lo visioné como abogado del Estado. Y cuando acabé de visionar las 2 ediciones del programa dije, os podéis joder porque a mí no me metéis en un tribunal con base, con fundamento. O sea, no hay nada querellable. Las otras 2 veces que visioné el programa, 2 programas, fue ya para apreciar el contenido. Y quedé muy satisfecha porque el objetivo que yo tenía es el objetivo que se cumplió. Las personas a quienes iba dirigido esa entrevista entendieron perfectamente que les había salvado la vida. Que si yo no había contado más es porque no quería. Porque sabían perfectamente que el resto de la historia que yo no estaba contando era mucho más completa. ¿Qué conseguí con eso? Ganar tiempo. Y en paralelo, tener los meses que necesitaba para escribir un libro donde doy las explicaciones que debía y me debía a mí misma. Tuve suerte y solo corrí más rápido. Genial. Vale.
añadir. O sea, muchísimas gracias, de verdad, de corazón, en nombre del colegio y en lo personal. Y yo creo que se han cumplido las expectativas. De hecho, mucha gente venía sin expectativa alguna y creo que luego se hablará de esto. Y bueno, yo quería siempre, bueno, hago un breve resumen, una reflexión. Creo que hemos visto tres partes fundamentales. Hemos visto a Macarena como persona, más allá de la política, más allá de su función. Y creo que se ha abierto muchísimo, primero por darnos ese espacio y ese tiempo que necesita en casa y que necesita de descanso propio y personal. Primero porque nos ha contado un poco su experiencia, tanto en la universidad, que al fin y al cabo pues cala y nos ayuda un poco más a entender la perspectiva que estamos viviendo. Eso, como te comentaba al principio, quizás mi primero no fue nada cómodo, sí que es verdad, pues por todas las facilidades, sí, pero lo personal, pues cada uno entiendo que en su cuarto y en su vida tiene sus problemas, tiene sus dificultades, la adaptación, el cambio, y al fin y al cabo, bueno, pues tanto para colegiales como Juanma, que nos contaba pues historia, que un placer tenerte aquí, tanto a los opositores también, que entiendo, bueno, pues la dificultad de su paso por aquí, que bueno, les quiero desear también lo mejor, y nada, sobre todo por eso, por recortar un poco también distancias y hacer algo del colegio, algo mayor y participar con ellos. Y luego también, bueno, pues los estudios, por esa motivación que tenemos, el que estudia ingeniería, el que estudia una oposición, el que estudia derecho, por tener esa excelencia, esa vocación, ese sacrificio, ese esfuerzo, que al final, como decía, el miedo, el dolor y las incomodidades o esa frustración es lo que nos forja y nos hace más fuerte como personas. Luego una faceta profesional, Mariño lo decía con sus palabras, quizás, bueno, pues cuando conoces a una persona que todo viene de oídas, todo viene de segundas, de rebote, de un medio, de opiniones, pues quizás cuando lo tienes delante pues no te haces la idea de con quién se está hablando, y creo que su paso por la política lo ha dejado claro. Creo que su paso por la política no es un hecho, no es algo pasado, vemos como todavía existe esa vocación, ese deseo de servicio, y creo que es de admirar. Y luego una tercera parte, dentro de lo que es la propia charla, hablábamos de ese perro pastor, de esa guía, de esa protección. Creo que con todos los consejos, con todas las enseñanzas que nos has dado a lo largo de la charla, ha sido nuestro perro pastor a lo largo de esta hora y media. Y bueno, pues una vez más quería agradecerte a ti, a su compañera que ha venido contigo, al centro y a los aquí presentes por compartir este espacio con nosotros, este tiempo, y espero que hayáis aprendido un montón. Y bueno, pues nos vemos en la siguiente. Muchísimas gracias. Y si me lo permitís. Sí. Luego se le compensa a ello también. Si queréis, como siempre, nos ponemos ahí, os ponéis de pie, nos echamos una fotillo, y luego si alguien quiere echarse una foto, si no te importa, rápido, y echar un ratillo. Sí, venid por aquí, nos ponemos y nos echamos una fotillo. No te pones de la